A partir de ahora ya nos vamos con el último ejercicio del examen, es el ejercicio número 4, el cual menciona, se propone un método para separar ciclopentadieno de una corriente D que contiene otros hidrocarburos C5. En dicho método, el diciclopentadieno se dimeriza a diciclopentadieno y los C10 se separan de los C5 por destilación. La cinética para estas reacciones se representa como sigue. Y ahí podemos ver que se nos mostraba las reacciones que se tienen durante este proceso. También se nos hacía mención a qué representaba cada uno. Y con lo tanto, ahí podíamos ver las dos velocidades de acción que nos daba este problema. Pero tal vez había alguna dificultad con alguna de ellas, ya que no hacían referencia o representaban a lo que se tenía con la reacción. Entonces, bueno, ahora vamos a partir simplemente con la reacción. Vamos a omitirlo la parte de las velocidades de reacción. Y nos pide todo esto que podamos desarrollar las ecuaciones de balance de masa para el estado estable en un reactor CSTR. Esta parte es algo que tenemos que recordar, un estado estable. Significa que no va a haber movimiento, no va a haber nivel o un cambio de nivel, por lo tanto el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida. Y con esto ya nosotros podemos partir para poder desarrollar el ejercicio de la mejor forma que podamos. Ahí estamos viendo ya las dos reacciones que se tienen, las tres constantes más que se nos mencionan y tal vez simplemente cuatro elementos que se tienen, estos respecto a la reacción. Tal vez antes de adentrarnos al problema podamos hallar las velocidades de reacción para cada elemento. Y comenzaremos a ver por el primer elemento, por la velocidad de reacción de A. ¿Dónde tenemos A? Tenemos en la primera y tenemos en la segunda. Y en la primera reacción es una reacción reversible. Van a disculpar, yo lo hago de esta forma. Todo lo que está consumiendo con un signo negativo por un K1 multiplicado por la concentración de A. Y aparte que observando las velocidades de acción que se proponen en el examen, podemos observar que estas reacciones de segundo orden menos K2, perdón, es menos, es más, por una concentración CR. Ahí es una reacción. Otra reacción donde se está involucrado es en la segunda, donde va a ser, esta se está consumiendo menos K3 por CA por CB. Esto es referente a las reacciones que estamos observando. Esto es la velocidad de reacción para A. Hagamos una velocidad de reacción para B. ¿Dónde tenemos B? Simplemente tenemos en la segunda reacción y se está consumiendo. Entonces, menos K3 por concentración de A por concentración de B. Vámonos al siguiente elemento, a R. ¿Dónde tenemos R? Tenemos acá. Esto va a ser al revés de lo que hemos tenido en A. Vamos a tener K1 por la concentración de A al cuadrado menos lo que se está consumiendo sería K2 por la concentración de R. Y por lo último, por la velocidad de reacción de D. Simplemente está saliendo de la segunda reacción. Se está generando, por lo tanto, esto va a ser K3, concentración de A por concentración de B. Y si podemos observar, vamos a tener tres variables en todo esto. La concentración de A, la concentración de R y la concentración de B, juntamente con las tres constantes. Con esto ya podemos partir al balance que tenemos que realizar.
Observamos que se trata de un reactor CSTR, por lo tanto este reactor sí va a tener entradas y sí va a tener salidas. Pero tenemos que saber qué cosa está entrando y qué cosa está saliendo. Para comenzar, estamos mencionando que este reactor se encuentra en un estado estable. Por lo tanto, los flujos básicos de entrada van a ser igual a los de salida. No se hace mención a la densidad, por lo tanto ya podemos definir casi directamente que el flujo de entrada de acá va a ser el mismo flujo de salida. ¿Qué más? ¿Cuáles son los reactivos en esta reacción? Son A y B. Por lo tanto, estos tienen que venir de la primera o del flujo de entrada. Entonces, puede ser que haya una concentración de A inicial y una concentración de B inicial. ¿Qué más podríamos tener? El volumen del reactor. Como este no está cambiando, va a ser un volumen constante. Y a la salida vamos a tener concentraciones de A, de B, concentración de R y concentración de D. Estos serían los elementos que se van a presentar y a partir de esto ya podríamos hallar los balances parciales para cada uno de los elementos. ¿Por qué estamos yéndonos directamente al balance parcial? Es porque en el balance global vamos a llegar simplemente a ver que el volumen o la derivada del volumen va a ser igual a constante. Entonces vámonos directamente al balance parcial para cada elemento. Comenzaremos para A. ¿Qué cosa estamos observando en A? Que va a existir moles de A a la entrada. Ya moles de A que están ingresando, un flujo de moles. Va a existir moles de A que estén saliendo. Simplemente como moles de A que estén saliendo. Vamos a tener moles que se estén consumiendo y también moles que se estén generando debido a la reacción reversible. Moles que se estén generando, moles que se estén consumiendo. Todo esto va a ser igual a la derivada de moles de A respecto del tiempo. Sabemos que con moles podemos trabajar ya con concentraciones y volúmenes. Ya sabemos cómo hacer esto. Vamos a tener un flujo F por una concentración de A inicial menos el mismo flujo F por una concentración de A. Y todo esto, toda esta parte, lo haremos con otro color, va a ser la velocidad de reacción de A por el volumen. Esto lo igualamos, volumen por diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Prácticamente este sería el más difícil y el resto de los elementos se van a aparecer. En la siguiente parte ya lo voy a ir escribiendo todos de golpe para ganar tiempo. Y estos quedarían de esta forma. Para A tendríamos diferencial de concentración de A respecto del tiempo, que va a ser igual a F concentración de A inicial menos concentración de A. Yo que el volumen aquí pasa a dividir más la velocidad de la reacción. Ya no por el volumen, porque el volumen del otro lado pasa a dividir y con eso lo simplifica. ¿Cómo quedaría? Diferencial de la concentración de A respecto del tiempo va a ser igual a flujo sobre el volumen
concentración de A inicial menos concentración de A. Y acá partimos con todo. Menos K1 por concentración de A al cuadrado más K2 concentración de R menos K3 concentración de A por concentración de B. Y ya podemos ir haciendo lo mismo para todos los flujos. Vámonos con B. B va a ser muy similar. El diferencial de B es respecto del tiempo. Igual tiene flujos de entrada y de salida. Por lo tanto, va a haber esta diferencia. Y acá simplemente con velocidad de reacción vamos a tener K3 por la concentración de A por la concentración de B. Vámonos con R. En R no hay parte en la entrada, simplemente tiene salidas. Más K1 concentración de A al cuadrado menos K2 concentración de R. Y el último sería este, igual no se encuentra de entrada, simplemente tiene salida. Y eso va a ser más K3 concentración de A por concentración de B. Y estos cuatro serían las ecuaciones de balance que nos estaban pidiendo inicialmente. Y prácticamente hasta acá podríamos dejarlo todo el problema. Y estas serían las ecuaciones de balance de masas. Sabemos que todo está en concentraciones, está en moles, pero también conocemos que los elementos se le pueden llevar a masa utilizando los pares moleculares. Pero estas serían las ecuaciones. Y no sé si observan algo peculiar, que hay diferentes variables que dependen una de otra ecuación. Esto ya vamos a ir viendo a resolver, o bien con métodos numéricos que ya habíamos visto anteriormente, o bien ya mediante un programa, que en este caso va a ser el Scislab. Cosa de que ya podríamos obtener la gráfica y la perspectiva que puede tener este proceso. Ya, muchas gracias. Esto ha sido la resolución del examen del primer parcial.